Francisco de Goya y Lucientes, el genial pintor aragonés que vivió a caballo de los siglos XVIII y XIX, es un representante del romanticismo y también es considerado un precursor de la modernidad y de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Para hablarnos de Goya como paradigma de pintor moderno, nos acompaña hoy en el estudio María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, que es catedrática de Historia del Arte en la UNED. María Dolores, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, si vamos a hablar de Goya como pintor moderno, como precursor de la modernidad, quizá convendría explicar brevemente qué se entiende por modernidad, ¿no? Pues yo creo que sí, que ese es comenzar un poco por el principio, ¿no? Parece, o por lo menos convencionalmente, se asocia a la modernidad a una serie de manifestaciones que se producen a finales del siglo XVIII y que luego después tomarán cuerpo o irán tomando cuerpo a lo largo del siglo XIX cuando comienzan a tener una presencia activa lo que se denomina las vanguardias históricas, ¿no? Pero hay muchos artistas entre dos siglos. De alguna manera Goya es un poco ese ejemplo, ¿no? Muere ya en los años 20, pero claro, tiene una formación absolutamente del antiguo régimen. O sea, eso es una realidad. Pero hay muchos rasgos y muchos de los que han trabajado sobre su figura, pues que han llegado a pensar que, bueno, pues ahí están los inicios de la modernidad. Y evidentemente hay unos factores que son muy definitivos. En primer lugar, que el mismo neoclasicismo, como se entiende en el siglo XIX, ya no es lo moderno, sino que es una convención estética. Es un lenguaje que trata de ser unificador y que de alguna manera viene a coartar o trata de coartar la libertad de creación de los artistas. Ese es un poco ese concepto al que podemos llevar a poner como representante a Goya. Esos que rompen con la unidad de estilo que supone el neoclasicismo. Bueno, tú misma lo acabas de señalar, que se trata de un pintor que nace en el 18, concretamente en 1746, que muere ya en los años 20 del siglo XIX y además en el exilio. Su estilo y sus preocupaciones, evidentemente, pues fueron cambiando con el paso de los años, ¿no? Pero ¿por qué aspectos concretos de su trabajo podemos considerar a Goya el precursor de la modernidad? Porque él mismo, de alguna manera, siempre tuvo presente, bueno, por supuesto, en el momento que ya es alguien. O sea, porque Goya sale de un sitio un tanto remoto y gracias a sus contactos familiares pues se hace un hueco en la corte. Una característica de su figura es que es muy acomodaticio. O sea, él procura llevarse bien con todo el mundo e ir escalando directamente peldaños, ¿no?, en ese mundo cortesano, ¿no?, que le proporciona buenos clientes, que cada vez, bueno, hace que tenga una presencia importante en la academia como profesor, y ya desde ese momento en que está en la academia, él emite en 1792 un informe sobre el plan de estudios de la academia, en el que dice que el único medio para adelantar en las artes es dejar en libertad y apoyar al que despunta, de alguna manera que demuestra maneras, ¿no? Y que además no hay que torcer su inclinación o su genio o su genialidad, ¿no? Es una defensa de la libertad individual. El artista ya no va a ser el que trabaja para los gremios o para determinadas instituciones, sino que tiene una entidad como tal, como genio creador. Se va a valorar esa especie de individualidad que manifiesta y Goya pues comienza a salirse de ese cauce muy establecido. Eso no quiere decir que no sea un pintor formado en el academicismo, pero ya desde algunas de sus realizaciones, ya muy tempranas, ya manifiesta una cierta innovación técnica, en lo técnico, que es lo más fácil, ¿no? Porque el clasicismo o la formación académica establece la repetición de unos determinados modelos. A él eso ya deja de interesarle. Entonces comienza a innovar técnicamente con unas normas que él mismo se impone y que van en contra de ese clasicismo académico. Por ejemplo, algo que nos puede llamar la atención como pueden ser las pinturas negras, Esa técnica nada tiene que ver con ese modelado
absolutamente relamido que tiene el neoclasicismo, sino que allí aparece la materia pictórica hecha de cualquier manera, que son manchas que se juntan de alguna manera en nuestro punto de vista, pero por sí mismas no están absolutamente modeladas ni hay un respeto al dibujo como establece el canon académico, ¿no? Lo mismo sucede con los grabados. O sea, no es tanto lo que representan, que eso sí también es otro signo de modernidad y que yo creo que podemos volver luego sobre ello, sino que los hace con la menor cantidad de detalles posibles, ¿no? Él experimenta un sistema de grabados con materiales muy precarios, en cierto modo. Yo creo que los desastres de la guerra es lo más curioso, ¿no? Porque con 4 planchas que tiene por ahí, que reaprovecha y con 4 cosas consigue unas escenas de una expresividad asombrosa. Lo que nos llama la atención no es tanto lo representado, sino el golpe, el impacto que causa en el espectador. La capacidad de transmitir con la menor cantidad posible de elementos algo que es absolutamente significativo, ¿no? Que puede ser, pues eso, el dolor, el ansia de libertad, las víctimas, por ejemplo, en el caso de la guerra, la imagen de los desfavorecidos, de esos que son pues los daños colaterales, ¿no? En cualquier conflicto, que diríamos ahora. De alguna manera, en su obra están todos estos aspectos, que ya estaban. O sea, porque en algo tan convencional como los cartones para los tapices, él ya introduce temas que parecen secundarios. O sea, cualquier cosa puede ser motivo para un cuadro o para un tapiz, ¿no? Y ahí tenemos, pues, bueno, escenas también como pintorescas, ¿no? De crítica social, que eso es también un punto de vista que también está muy presente en otros artistas del momento, como es, por ejemplo, el albañil herido, ¿no? Hablando de los problemas en el trabajo, o el matrimonio desigual, que bueno, insiste en ese tema de la sujeción de las mujeres al sistema, ¿no? De que son mercancías, en cierto modo, se venden o se convierten en esposas a la fuerza porque si es un buen marido, ¿no? Toda esa serie de cosas que están muy presentes en la sociedad y que son pues realmente muy modernas, ¿no? Goya no es el único artista que muestra todo eso. Todos ellos están, de alguna manera, y la relación más habitual, los comentarios han hecho, y no solamente con los únicos, es su relación o coincidencia en algunos temas, como William Blake y con Henry Fuseli, a la inglesa, ¿no? Henry Fuseli. Ellos también son gente que admira la Revolución Francesa, pero que, sin embargo, luego se asustan con el resultado de esa supuesta libertad. Y ahí tenemos ese grabado de Goya, del sueño de la razón produce monstruos, que sí, todo está bajo el imperio de la razón, pero cuando la razón desaparece lo que viene es el terror. Ese mismo planteamiento tienen muchos otros artistas. Y yo creo que es una de las señas de identidad de Goya. También, por ejemplo, esa preocupación por las mujeres, por el matrimonio desigual, está igualmente reflejada en William Blake, que también es un innovador desde el punto de vista técnico. O sea, que se juntan las dos cosas, digamos, ¿no? La técnica por un lado y los temas son innovadores también. Exacto. La preocupación social. La forma como están planteados, ¿no? Incluso el mismo planteamiento político. La censura, por ejemplo, a la Iglesia está en prácticamente todos los artistas de ese momento, que no son puramente academicistas, ¿no? Sino que también manifiestan eso. Por ejemplo, Blake tiene grabado sobre la Divina Comedia de Dante, en el que aparece una crítica pues a los curas simoniacos, a bueno, pues toda esa especie de abuso del clero sobre el pueblo llano. Entonces yo creo que ese es un planteamiento muy moderno. O sea, las cosas no son solamente porque los temas sean muy innovadores, sino porque se muestran de una determinada forma, que eso es lo que los hace modernos y los hace diferentes a otros puntos de vista, ¿no? Y también porque su planteamiento es mucho el de alguna manera, conseguir una autonomía de la pintura. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que cualquier tema puede ser objeto de un cuadro.
Y entonces vemos temas que habitualmente hemos podido ver con un planteamiento absolutamente, por ejemplo, alegórico, mitológico, estoy pensando en las Venus, y sin embargo Goya pinta las majas. Las majas no son ninguna diosa ni nada por el estilo. Por ejemplo, Courbet dirá la caída de las diosas. O sea, no, es una señora que en los inventarios, en los cuadros, aparecen como gitanas. O sea, son solo para ser vistas. O sea, exclusivamente, sin ninguna trascendencia. Eso es un concepto moderno. O sea, es ofrecerlos, del arte por el arte. Exacto, ofrecerlas a la contemplación. Y eso ya, bueno, se termina con alguien como Manet. En la Olimpia de Manet es una prostituta ofrecida al espectador. O sea, eso es un concepto realmente moderno. No tiene que tener trascendencia, no tiene que representar una diosa que se ofrece casi como lección de moralidad, sino que es para el disfrute de los ojos. Eso es un rasgo de modernidad que yo creo que merece la pena resaltarlo y que ya está aquí en ese momento. María Dolores, Goya está siempre de actualidad. Cuando no son exposiciones, son libros o son congresos. Por ejemplo, el año pasado, un historiador francés, Jacques Soubirous, publicó un libro titulado Goya político. ¿Qué aporta este nuevo trabajo sobre Goya? ¿Quizás un punto de vista distinto de los que ha habido hasta ahora? ¿O de qué forma sus ideas políticas quedaron reflejadas en su obra? Soubirous lo que ha pretendido es hacer casi una biografía de Goya en función de un concepto de cultura. Es un hispanista, una persona que ha trabajado mucho sobre la cultura española del siglo XVIII y que yo creo que si no tuviera esos antecedentes realmente hubiese sido difícil que hiciese esa obra sobre Goya. Yo como historiadora del arte me llama la atención porque lo que es menos es formalista. Él lo que está haciendo es tratar de rastrear el pensamiento político de Goya a través de su obra y sobre todo, por ejemplo, de los desastres y de todos los grabados últimos, digamos, ¿no? Entonces, ahí él considera que tiene imágenes que son representación del deseo de libertad, de la patria de alguna manera subyugada, no solamente por la venida de los franceses, sino también por el regreso de Fernando VII. Lo cual contrasta bastante con otros cuadros que de alguna manera Goya presenta a Fernando VII, que son, por ejemplo, la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. No son una alegoría ni una exaltación del poder del monarca, sino que son un recuerdo de la valentía del pueblo. El único representante es el pueblo. No hay nada de alegoría. Es casi un recuerdo de las víctimas, sencillamente. Y lo curioso es que no le debieron gustar nada al rey, porque nunca jamás se colgaron en el palacio, para los que él había hecho los cuadros, ¿no? Mucho más tarde se mandaron al Museo Real, pero en principio no había mucho más. Esa quizás es otra de las características del artista moderno, ¿no? Sí. El que, a pesar de que tenga trabajos por encargo, que trabaja también para su propio disfrute. Para su propio disfrute, gusto, ¿no? Evidentemente, es expresión de su individualidad. Y Soubirous lo que ha tratado es de reflejar esa concepción política a lo largo de una serie de obras de Goya, que se han enfocado desde muchos puntos de vista, pero él hace su propia lectura de cultura política. Muy bien, pues Goya, pintor moderno, María Dolores Antigüedad del Castillo, catedrática de Historia del Arte en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias, Clara. Como siempre es un placer estar con vosotros.